Bueno, nosotros somos un taller que desde hace muchos años nos ha interesado el trabajo de la ciudad y en particular de la Ciudad de México. Siempre estamos interesados en hacer proyectos que de alguna manera tengan que ver con un momento histórico que se esté viviendo en la ciudad. Precisamente ha habido cambios a lo largo de estos años y Alejandro y yo llevamos prácticamente 20 años dando este curso. Y qué otra cosa antes de que empiece Alejandro, nos interesa muchísimo cómo desarrollamos a partir del dibujo los proyectos y que esté sustentado a partir de argumentos que se van construyendo por el propio dibujo. Este dibujo lo vamos a ir construyendo poco a poco y de la mano con nosotros. Entonces, el tema lo va a presentar ahora Alejandro. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, ¿sí me oigo? No sé si me oigo. Sí, te escuchas bien, Alejandro. Ok, bueno, como decía Juan Carlos, voy a tratar de ir un poco rápido. Nos interesa el tema, hemos trabajado desde hace rato con tres lógicas que están anotadas allí. Uno es el tema del dibujo, pensando que el dibujo no solamente es mera representación, sino es una manera de pensar, y pensando que el dibujo es también más que solo poner líneas sobre papel. A veces le llamamos dibujo a una maqueta, le llamamos dibujo a un collage, le llamamos dibujo a otras cosas. La historia en un sentido de pensar que se construye de una manera acumulativa a partir de referencias y demás, y el diálogo, o sea, que construyes a partir de debatir, platicar, conversar y demás. Hemos hecho proyectos donde nos basamos en condiciones como la batalla de Klein, la materia oscura, en situaciones como el circuito interior, el lago Texcoco, o en problemas específicos como decir, vamos a dibujar este año, este semestre, todo a partir de secciones o a través de axonométricos, o tratar de entender cómo se acota una plaza. La que sigue, por favor, que son ejemplos de algunos de los ejercicios que hemos hecho. La siguiente. ¿No se cambia? ¿O sí se cambia? Eso. Bueno, ejemplos de proyectos. Este es un ejercicio que parece muy simple, entender cómo podía funcionar la ciclopista en División del Norte, entender cómo el agua funciona en el valle y hacer unos elementos que pudieran servir para controlar el agua en la ciudad. No se está cambiando rápido, muy raro esta cosa, porque se está saltando algunas, no sé por qué. ¿No se está cambiando? Cambia, pero a destiempo de lo que, o sea, se saltó algunas y va más rápido de lo que estoy diciendo cuando vamos. Pero bueno, es uno de los ejemplos del último semestre, el semestre pasado. El semestre pasado lo que hicimos fue tomarnos el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente del gobierno de la ciudad y tratar de repensar a partir de eso esas dos cosas, cómo regenerar una parte de la ciudad y hacerlo de manera incluyente. ¿Qué vamos a hacer este semestre? Bueno, a lo mejor es muy obvio porque creo que todo el mundo, o no sé si todo el mundo, pero va a haber muchos talleres que traten de pensar qué es lo que estamos viviendo ahora. Ahora sí, si podemos ver la que sigue, porfa. ¿Ahí sí se está cambiando? No, bueno, yo no. Yo veo no sé si alguien ve otra, pero yo sigo viendo la misma. ¿Cuál ves? Una con unos dibujitos ahora ya veo la crisis de Bruno Latour. Ok, ¿ahí ya está? Ahí voy, sí. Ok, perdón. Ok. Bueno, un poco pensando que lo que estamos viviendo ahora, que evidentemente es catastrófico en muchos aspectos y inesperado, se suma también a una crisis que ya venía anunciada, o a varias crisis que ya venían anunciadas, ¿no? La crisis climática, la crisis económica, que es mucho anterior al encierro que estamos viviendo. Algunos dicen que es la crisis del 2008 que no ha parado. Bruno Latour, un filósofo sociólogo francés, dice que hay que dejar de llamarle crisis, porque crisis te implica esta idea de que es algo que vas a superar, y esto, dice él, ya no es algo superable, ya estamos muy tarde para superarlo, sino que hay que tratar de entenderlo de otra manera. Ahora sí, la que sigue, por favor. Donna Haraway, que es, no se cambia, la que sigue, eso, Donna Haraway, que es una bióloga de Estados Unidos y que escribe también de muchas cosas, como tiene un manifiesto cyborg. Su último libro se llama Staying with the Trouble, quedándose con el problema, y un poco es amiga de Latour,
y un poco en ese mismo talante dice que el problema no es algo que hay que darle la vuelta, sino enfrentarlo y entender qué es todo lo que hemos hecho mal, digamos, o de una manera poco productiva para el planeta en general, para la especie, para el mundo, en esos últimos años que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. La que sigue, por favor. Y eso, habrán oído todos ustedes el tema este de la inmunidad comunitaria. Nos parece divertido que se plantea así en épocas de distanciamiento social y demás. Roberto Espósito es un filósofo italiano que lo que hace pensar es la relación entre comunidad e inmunidad. Es una relación etimológica, ¿no? Comunidad es lo que bueno, literalmente es el impuesto que compartía un grupo para pertenecer a ese grupo, e inmunidad es el que está exento de ese impuesto, ¿no? De ese don que tiene que dar al grupo. La que sigue, porfa. Y eso tiene que ver también con algo que planteaba otro... No se cambia tampoco, pero bueno, otro filósofo, Michel Foucault, que plantea cómo en las ciudades a lo largo de la historia reaccionamos, en este caso a las enfermedades, por ejemplo, la lepra, que es una enfermedad visible, o sea, se ven los efectos de la lepra, implica la exclusión del leproso, la plaga, la peste, que es una enfermedad que no se ve, pero que genera evidentemente daño, en lugar de excluir, se encierra, se controla, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Y hay otras enfermedades, como digamos la sarampión o la viruela, ya cuando tienes una vacuna, que genera algo muy curioso, es un mecanismo de control, que lo que hace es que todos nos volvemos sospechosos, que es también lo que estamos viendo ahora, es una mezcla entre plaga y esta pandemia controlable, pero todavía no se llega a ese punto, sospechosos de ser portadores y somos vacunados, ¿no? Ahora, la que sigue, sí, por favor. Una de las cosas que esto nos lleva a pensar, bueno, lo que van a ver después cuando se cambie la imagen es Mackenzie Wark, que es una socióloga y crítica nacida en Australia, pero que vive en Estados Unidos, y que se inventa un término que es simbebecotectura. Simbebecos quiere decir accidente, y dice que tenemos que aprender a hacer una arquitectura que responda a lo accidental, a lo que no sabemos cómo son las condiciones. Normalmente hacemos arquitectura para condiciones que conocemos. Eso es para condiciones que no vamos a conocer, o que no sabemos cómo son, cambian constantemente. Ahora sí, la que sigue, para ver un poco qué pretendemos hacer. La que sigue es otro filósofo alemán contemporáneo, Peter Sloterdijk, que dice que la humanidad llegó a conformarse como somos ahora, desde el pasado neolítico, a partir de lo que es un término muy bonito, y ese es creo que el corazón de lo que pensamos hacer, técnicas de distanciamiento, ¿no? Como los primeros grupos humanos se conformaban, se volvieron una comunidad, se inmunizaban del exterior y se separaban del exterior, construían su propio mundo. Eso, la que sigue, porfa, tiene efectos muy claros en las ciudades. Lo que van a ver a continuación es un mapa que dibujó Edwin Chadwick a mediados del siglo XIX. Es un mapa de la ciudad de Leeds, después de la plaga de la peste, y donde no solo dibuja los efectos de la plaga, sino los efectos de la pobreza y del hacinamiento en la ciudad. Y eso implica cómo se toman decisiones, si quieres pasar a la que sigue de una vez, decisiones urbanas, cómo cambiaba la ciudad. Los efectos de la enfermedad o de la plaga en la arquitectura moderna son muy evidentes. Beatriz Colomina ha escrito mucho al respecto. Dice que la arquitectura moderna no sería lo que es sin esta idea higienista de transparencia, luz, ventilación y demás. Lleva, por ejemplo, el Hospital de Tuberculosos de Alvar Aalto. Pero también hay un tema con la arquitectura moderna que hemos visto ahora. La que sigue, por favor. El siguiente es un dibujo de William Heath Robinson, un dibujante inglés de la primera mitad del siglo pasado, que se hizo famoso por, en sus dibujos, hacer unos inventos de artefactos estrafalarios que buscaban un poco cómo aprovechar con esta noción burguesa de cómo ocupas el espacio, la nueva vivienda que se hacía en los años 30. Este es de un libro que publicó en 1936, Aprender a vivir en un apartamento, y donde se inventaba estos dispositivos que sacaban el espacio hacia afuera del departamento. La siguiente, porfa. Y que tiene consecuencias incluso en la vida real. Esto que dibujó Heath Robinson en los años 30, en los años 80, 90, un grupo de ocupas catalanes lo hizo en la vida real. Los ocupas, ya saben, piensan que toda propiedad, un poco como los anarquistas del siglo XIX, que toda propiedad es robo, y si una propiedad no está ocupada, ellos tienen el derecho, si no tienen dónde vivir, de ocuparla.
Pero esto como una forma de protesta no ocupaban la propiedad en sí, sino ocupaban el borde entre el afuera y el adentro, ¿no? La fachada de una propiedad privada. Un poco, se parece muchísimo al dibujo de Heath Robinson. La arquitectura moderna ha estado en ese en medio, ¿no? Entre cómo hacer cosas ocupables, la que sigue, porfa, permanentes, y cosas más inestables, como la que van a ver a continuación es la famosa Coop Zimmer, la habitación cooperativa de Hannes Meyer de 1929, hecha con muebles plegables, con un fonógrafo que ahora sería un iPad, con latas de conserva y 2 sillas ahí colgadas. La que sigue, porfa. ¿Cómo respondemos? Lo que queremos plantear no solamente es cómo respondemos al momento que estamos viviendo, a la pandemia, al distanciamiento social y todo esto, a la que tanto llaman que ya es un poco, hasta perdió su sentido ese término, que a lo mejor nunca lo tuvo, de nueva normalidad, sino cómo vamos a repensar esas técnicas de distanciamiento. Es un grupo alemán, Plastic Fantastique, que de cierta manera recupera, la que sigue, porfa, lo que en los años 60 hicieron grupos como Haus, Rucker & Co., o Hans Hollein, la que van a ver a continuación cuando cambie la imagen, es Haus, Rucker & Co., eso, que hacían estas máscaras un poco más, sí tenía esta noción de aislarse, pero también de transformar la percepción. Era la época de la psicodelia. La que sigue, porfa. La última es la penúltima es Hans Hollein, que inventó en los años 60 también una oficina móvil, ¿no? Ahora ya estamos, no sé por qué estamos viendo otra vez Álvaro Alto. Pero bueno, Hans Hollein inventó una oficina móvil que era un caparazón, bueno, una bolsa de plástico inflado que lo rodeaba, cuando todavía no había ni fax, ni teléfonos portátiles, ni demás. Y ahora sí, la última, porfa. Entonces, el tema y lo que intentamos hacer es preguntarnos cómo, en general, en la modernidad, en un plazo largo de la modernidad, hemos construido, entendido y deshecho estas técnicas de distanciamiento que nos ayudan a protegernos de un exterior que a veces juzgamos que es peligroso, que nos puede hacer daño, pero también que construyen interiores inestables, ¿no? Y que generan estas imágenes, no esta que estamos viendo que es muy paradójica, la del buzo con escafandra, pero protegiéndose con un paraguas, que parece que no hace sentido hasta que le cambiamos el nombre al paraguas y decimos que sombrilla, ¿no? Si se está protegiendo del sol hace más sentido que si pensamos que se está protegiendo de la lluvia. Pensar eso es un poco lo que vamos a hacer durante este semestre. Y con eso terminamos. Buenísimo, muchas gracias, Alejandro. Y perdón, creo que está habiendo un desfase como de algunos segundos en lo que cambio la presentación y lo que ustedes pueden verlo. Entonces ese va a ser un pequeño problema que vamos a tener con todas. Pero bueno, ya explicado. Habrá que decir la siguiente antes de cambiarla. Ajá. Piénsenlo unos 5 segundos antes.